el día que 42 años, vi a mi madre Esmeralda Solano Díaz llorar desconsolada en el suelo del baño del hospital, con el celular en la mano y la voz temblorosa repitiendo ¿por qué nadie me escucha? Supe que algo andaba mal de verdad. Pero no era por ella. Era por mi hermano menor, Daniel, tendido en la camilla con tubos en la nariz y los ojos cerrados como si ya hubiera partido. El médico acababa de salir de la consulta con esa mirada que todos tememos, el pronóstico es reservado. Fue entonces cuando entendí que las lágrimas de mi madre no eran por dolor, sino por estrategia. Era su clásico movimiento, victimizarse para que la atención fuera para ella. Me acerqué y le toqué el hombro, pero en ese momento sonó su teléfono. Era el grupo de WhatsApp familiar, Los Solano para siempre. El título ya me dio escalofríos. Chicos, tengo una emergencia en el hospital. Llegaré tarde al almuerzo, escribió mi madre con esa caligrafía dramática que solo ella usa cuando quiere que todos se apiaden. Boris Tobar Zamora, mi cuñado, respondió al instante, ¿otra vez? Esmeralda, por Dios, estás dejando a la familia sola. Y ahí empezó el circo. Mi hermana mayor, Valeria, escribió, mamá, ¿necesitas que vayamos contigo? Pero mi madre, en menos de un minuto, ya tenía a todos en fila para atenderla. Valeria, mi amor, cuida a Daniel, no vaya a hacer que se le complique. Y luego, como si fuera adivina, añadió, por cierto, Boris, tu mamá Edith Contreras Hurtado me llamó diciendo que tiene algo importante que contarles a todos. El silencio fue inmediato. Boris no respondió. Nadie lo hizo. Todos sabíamos lo que significaba. La suegra metiche estaba a punto de llegar sin avisar, como siempre, y armar el escándalo de la semana. Me quedé ahí, mirando a mi hermano Daniel, que en ese momento abrió los ojos y me reconoció. Lina, susurró con voz ronca. Le tomé la mano y le dije, estoy aquí, Daniel. Todo va a salir bien. Pero en mi mente solo resonaba una frase que él me había dicho hace una semana. Lina, voy a terminar con esto de una vez. No aguanto más a Salvador ni a la familia de Elodie. Elodie era su esposa, una mujer dulce que adoraba, pero que había huido de la familia Solano hacía meses porque no soportaba las manipulaciones de Esmeralda ni la hipocresía de Edith. Eso me dio mala espina. ¿Por qué mi hermano estaba tan alterado? ¿Qué había pasado con Salvador Jara Cervantes, su jefe? Salvador, ese hombre de 48 años con los modales de un lord inglés y la personalidad de un dictador, había estado acosando laboralmente a Daniel durante años. Lo sabía desde hacía tiempo, pero él siempre me decía, Lina, es mi problema, no te metas. Pero esa noche en el hospital, con él al borde de la muerte, algo dentro de mí se rompió. Salvador Jara Cervantes era un hombre que se alimentaba del sufrimiento ajeno. Lo conocí cuando llegué a su empresa como recepcionista, hace 5 años. Él me miraba como si fuera un trofeo que podía romper cuando quisiera. Pero nunca me atreví a decir nada porque era el brazo derecho de mi madre, o mejor dicho, su cómplice. Esmeralda adoraba a Salvador porque era el único que le daba dinero para sus emergencias dramáticas. Sí, leíste bien. Mi madre inventaba enfermedades, accidentes y hasta crisis emocionales para que la gente la consintiera. Y Salvador, en lugar de frenarla, la animaba. Esmeralda, eres única en tu sufrimiento, le decía con esa sonrisa de serpiente. Pero lo peor no era eso. Lo peor era que Salvador también humillaba a los empleados. A Daniel lo había degradado 3 veces en 2 años, le quitaba sus proyectos y se los daba a su sobrino favorito. Daniel era ingeniero, uno de los más brillantes de su generación, pero Salvador lo había reducido a ser su esclavo personal. Esa tarde, antes de que Daniel terminara en el hospital, lo había llamado llorando. Lina, no aguanto más. Salvador me dijo hoy que si no le doy todo mi sueldo de bonos, me despide. Y sabes que Elodie está embarazada. No puedo permitir que mi hijo nazca en la miseria. Intenté consolarlo, pero Daniel estaba decidido. Voy a grabarlo. Todo. Las humillaciones, los chantajes. Voy a acabar con él. Le supliqué que no lo hiciera, que la familia ya tenía demasiado drama, pero él me respondió con una frialdad que me heló la sangre, esta vez no hay vuelta atrás, Lina. O él o yo. Y ahora, ahí estábamos, en el hospital, con Daniel inconsciente y mi madre fingiendo que era la víctima del siglo. Fue entonces cuando entró Edith Contreras Hurtado, la suegra de mi hermano, con ese aire de superioridad moral que solo ella podía tener.
Llevaba un abrigo beige impecable y una sonrisa que era como un veneno dulce. «Ay, pobre de mí», dijo al ver a Esmeralda en el suelo. «Esmeralda, mi amor, ¿qué te pasó?» «Mi madre, con maestría», replicó Edith, este año. «Está mal, muy mal. Y tú, Boris, no me ayuda en nada». Edith frunció el ceño, como si nunca hubiera escuchado algo tan injusto. «Bueno, Esmeralda, tú sabes que Boris tiene sus propios problemas. Después de todo, su hermana lo dejó por otro y ahora él está desequilibrado. Todos supimos lo que eso significaba. Boris era un experto en envenenar relaciones. Si había algo podrido en la familia, él era el responsable». Edith se acercó a la camilla de Daniel y lo miró con una mezcla de lástima y satisfacción. «Pobrecito», susurró. Pero yo vi la mirada de complicidad que cruzó entre Edith y Salvador, que había llegado minutos después con esa sonrisa de falsa preocupación. «Esmeralda, cuéntame qué pasó», dijo Salvador, pero su tono era frío, calculador. «Fue un ataque de pánico, Salvador», mintió mi madre. «Los médicos dicen que es por el estrés de la familia». Salvador asintió, pero yo vi cómo sus ojos se iluminaron. Si Daniel moría o quedaba incapacitado, él podría quedarse con su departamento, sus ahorros, y hasta con la empresa si Esmeralda lograba heredarlo. Pero algo me decía que Daniel iba a salir de esa. Mi hermano era fuerte, muy fuerte. Mientras los médicos trabajaban en él, saqué el teléfono y revisé sus mensajes. Daniel me había enviado un video esa mañana. Era una grabación de Salvador gritándole en la oficina: «Eres un inútil, Daniel. Ni siquiera mereces respirar el mismo aire que mis sobrinos. Firma esta renuncia o te arruino». Y luego, lo peor, Salvador agarraba un sobre con dinero y se lo arrojaba como si fuera basura. «Esto es lo único que mereces por tus logros este mes». El audio era claro, las imágenes granuladas, pero suficientes. Daniel había grabado todo. Pero lo más impactante era que en el video se veía a Salvador hablando con alguien más, alguien que no estaba en la cámara pero que decía: «No te preocupes, Salvador. Si este imbécil se muere, la empresa será tuya. Confía en mí». Era la voz de Edith. Mi sangre se heló. Edith Contreras Hurtado no solo era una metiche, sino que estaba aliada con Salvador para quedarse con la empresa Solano Jara. ¿Y qué papel jugaba mi madre en todo esto? Esmeralda era una experta en manipular a la gente, pero ¿había llegado a este nivel? Entonces recordé algo que Daniel me había contado una vez: mamá le debe dinero a Salvador. Mucho dinero. Y él la chantajea para que no lo denunciemos por acoso sexual. Eso explicaba por qué mi madre permitía que Salvador la controlara. Pero ahora, con Daniel en riesgo, yo tenía el poder. Podía usar el video para salvar a mi hermano y exponerlos a todos. Decidí no decirle nada a mi madre. Era capaz de delatarme a Salvador antes de que yo pudiera actuar. Así que esperé a que los médicos terminaran de revisar a Daniel, que afortunadamente solo tenía una crisis de ansiedad severa, pero se recuperaría. Mientras tanto, el grupo de WhatsApp ardía en teorías y recriminaciones. Boris había posteado: «Familia, necesito hablar con ustedes. Es urgente». Valeria respondió: «¿Qué hiciste ahora, Boris?». Y Edith, con su hipocresía de siempre, escribió: «Hijos, este drama me duele el alma. Rezaré por todos». Mi madre, por supuesto, se victimizó aún más: «No sé por qué la vida me trata así. Primero Daniel, luego Boris, ¿qué hice yo para merecer esto?». Salí del hospital sin que nadie me notara. Necesitaba hacer una copia del video de Daniel antes de que alguien más lo borrara. Fui al departamento de Daniel, que estaba cerrado con llave. Él me había dado una copia de sus llaves por si algo le pasaba, así que entré. La casa estaba impecable, como siempre. Daniel era meticuloso, cuidadoso. Pero en su escritorio había una carpeta con documentos. La abrí y encontré facturas, contratos, y entre ellos, un cheque de Salvador a nombre de Esmeralda por una cantidad enorme, $50,000 pesos. ¿Para qué mi madre necesitaba tanto dinero? Y peor aún, en la misma carpeta había una carta de Edith dirigida a Salvador: «Querido Salvador, lo de Daniel debe resolverse pronto. Elodie está embarazada y eso complica las cosas. Si Daniel muere, la herencia de Elodie será nuestra. Firmado, Edith». Mi estómago dio un vuelco.
No tuve tiempo de procesarlo todo porque sonó el timbre. Era Elodie, la esposa de Daniel, con los ojos rojos y la ropa arrugada, como si no hubiera dormido en días. Lina, por favor, dime que Daniel está bien, suplicó al verme. La abracé fuerte. Está estable, Elodie. Se pondrá bien. Ella rompió en llanto. Lo siento tanto. No debí irme. Debí quedarme a su lado. Le dije que no se culpara, que Daniel la necesitaba, pero en mi mente solo pensaba en cómo protegerlo. Elodie me contó que Daniel le había confesado que Salvador lo había amenazado de muerte si no renunciaba. Le dijo, si no firmas, te mato, Daniel. Y tu esposa y tu hijo pagarán por tu arrogancia. Eso explicaba la crisis de pánico. Mi hermano estaba aterrorizado. Esa noche, después de dejar a Elodie en su casa, volví al hospital. Daniel ya estaba despierto, con menos tubos y una sonrisa débil. Lina, ¿estás bien?, me preguntó. Yo solo atiné a abrazarlo y soltar las lágrimas. Daniel, Salvador y Edith quieren matarte, le dije sin rodeos. Él se quedó en silencio por un momento, luego me pidió el teléfono y reprodujo el video de Salvador. Lo vimos juntos. Daniel asintió, como si ya lo supiera. Lo sospechaba, admitió. Pero no hasta este punto. Quieren mi seguro de vida, Lina. Papá nos dejó algo de dinero cuando murió, y Salvador sabe que con mi muerte, Elodie recibirá todo. Luego ellos se quedarán con ello. La codicia de esa gente no tenía límites. Le propuse llamar a la policía, pero Daniel se negó. No, Lina. Si los denunciamos, Salvador encontrará la manera de hacernos pagar. Además, Edith tiene contactos en la policía. Nos enterrarían antes de que podamos probar nada. Entonces recordé algo que había visto en las noticias. Un hombre que grabó a su jefe abusando de él y lo usó para negociar su salida con dinero. Daniel podía hacer lo mismo. Podía chantajear a Salvador para que renunciara y le dejara su plaza. Pero eso no lo detendría. Salvador siempre encontraba la manera de vengarse. Necesitábamos algo más fuerte. Se me ocurrió que la única manera de detenerlos era exponerlos públicamente. No en redes, porque Edith y Salvador tenían equipos legales para borrar todo, sino en un medio de comunicación confiable. Llamé a un periodista amigo que ya había cubierto casos de corrupción empresarial. Le conté todo, el acoso de Salvador, el fraude de Esmeralda con las enfermedades inventadas, el chantaje de Edith para que mi hermano muriera, y el fraude con el seguro de vida. El periodista se mostró escéptico al principio, pero cuando le envié el video y las pruebas que tenía, quedó impactado. Esto es explosivo, me dijo. Si esto es cierto, estos tipos irán a la cárcel. Al día siguiente, el periodista publicó un reportaje anónimo, para proteger a Daniel y a Elodie, donde detallaba los abusos de Salvador Jara Cervantes en su empresa Solano Jara, incluyendo testimonios de otros empleados que confirmaban que Salvador despedía a la gente bajo falsos pretextos para quedarse con sus ahorros. También se mencionaba el caso de Daniel Solano, cuya salud mental había sido destruida por el acoso laboral durante años. Pero lo más impactante fue la conexión con Edith. El reportaje explicaba que ella era la socia silenciosa de Salvador, y que juntos habían chantajeado a Esmeralda para que ésta los ayudara a heredar la empresa. Los Solano Díaz y los Contreras Hurtado fueron estafados por dos lobos con piel de cordero, decía la nota. El efecto fue inmediato. El grupo de WhatsApp de la familia estalló. Valeria escribió, ¿qué es esto? ¿En serio Salvador hizo esto? Boris, que en ese momento estaba en la casa de su madre, respondió, no puedo creer que nadie me haya dicho nada. Esmeralda, por supuesto, se deshizo en llantos virtuales, que lástima me dan. ¿Por qué siempre me pasan estas cosas a mí? Edith, en cambio, intentó defenderse con su clásica hipocresía, querida familia, esto es un malentendido. Salvador es un hombre de bien. Pero alguien más había filtrado la carta que Edith le envió a Salvador, lo de Daniel debe resolverse pronto. Ahora todos veían la cara oculta de esa santa mujer. La noticia llegó a oídos de la junta directiva de Solano Jara, y Salvador fue despedido en menos de 24 horas. Eso sí que no se lo esperaba. Pero la mejor parte fue cuando la policía allanó la casa de Edith, buscando pruebas de fraude. Encontraron documentos que probaban que ella y Salvador habían estado planeando el asesinato de Daniel para quedarse con su herencia. Edith fue detenida in situ, gritando que era un montaje.
Salvador, en cambio, huyó. Nadie supo a dónde fue, pero muchos especularon que se había ido del país. Daniel reaccionó mejor de lo que esperaba. Se mudó con Elodie a un lugar seguro, lejos de la influencia tóxica de la familia. Elodie estaba embarazada de 5 meses, y por primera vez en años, vi a mi hermano sonreír de verdad. Lina, esto es justicia, me dijo por teléfono. No solo por mí, sino por todos los que Salvador destruyó. Pero lo más sorprendente fue la reacción de mi madre. Esmeralda, que todos creían que era la víctima más grande del mundo, se derrumbó al ver que ya nadie la idolatraba. En el grupo de WhatsApp, escribió, al menos Boris sigue aquí para mí. Pero Boris ya no tenía ganas de pelear por ella. Sabía que, si seguía al lado de Esmeralda, todos lo señalarían como el próximo en la lista de los chantajistas. Pasaron semanas y la familia Solano Díaz quedó hecha pedazos. Valeria dejó de hablarle a mi madre después de descubrir que Esmeralda le había estado mintiendo sobre su padre, que en realidad no había muerto, sino que la abandonó porque ella lo chantajeaba con historias de enfermedades falsas. Boris se fue a vivir con unos primos lejanos después de que la policía lo interrogara por sus negocios turbios con Edith. Y Esmeralda, bueno, Esmeralda se quedó sola, pero con un detalle que nadie esperaba. Empezó a trabajar como voluntaria en un asilo de ancianos. Sí, la misma mujer que solía fingir que se moría por atención, ahora dedicaba su tiempo a cuidar a personas reales que sí lo necesitaban. Una tarde, Daniel me invitó a comer. Elodie había preparado un pastel de limón, el favorito de mi hermano, y los tres pasamos un rato tranquilo, sin drama, sin chantajes. Daniel me miró y dijo, Lina, gracias. Por no quedarte callada. Yo solo sonreí. No podía seguir viéndote sufrir, hermano. Él asintió, pero luego me miró con preocupación. Hay algo más. Una cosa que no te he dicho. Me tensé al instante. ¿Qué pasó? Daniel respiró hondo. Antes de que todo esto explotara, Salvador me ofreció un trato. Si renunciaba y me iba del país, él no me denunciaría por el video. Yo acepté porque no quería que Elodie y el bebé sufrieran. Pero Salvador desapareció. ¿Crees que volverá? Mi corazón dio un vuelco. Salvador podía estar tramando algo peor, justo cuando creíamos que todo había terminado. No tuve tiempo de responder porque Elodie tocó a la puerta. Era la policía. No venían por nosotros, sino por Esmeralda. Resulta que ella había estado estafando a ancianos del asilo donde trabajaba, cobrando por arreglos funerarios que nunca hacía. La arrestaron esa misma tarde. Cuando Daniel se enteró, solté una carcajada. La justicia poética es real, le dije. Mamá termina en la cárcel y Salvador huye como cobarde. Esa noche, mientras me recogía el pelo antes de dormir, revisé el grupo de WhatsApp por última vez. La única que seguía activa era Esmeralda, escribiendo con desesperación, familia, por favor, alguien tiene que sacarme de aquí. Me están envenenando el almuerzo. Nadie respondió. Ni siquiera Boris. Y supe que, por primera vez en la vida, la familia Solano Díaz se había roto de verdad. No por el dinero, no por el poder, sino por la falta de amor. Porque al final, Esmeralda, Salvador y Edith solo supieron amar de una manera, a través del control y la manipulación. Daniel y Elodie se mudaron a otra ciudad. Valeria encontró un trabajo lejos de la toxicidad familiar. Boris sigue siendo Boris, pero sin nadie a quien manipular, su poder se desvaneció. Y yo seguí adelante, pero con una lección aprendida. A veces, romper con la familia es el acto de amor más grande que puedes hacer. Si tuvieras que tomar esa decisión, ¿qué harías tú? Cuéntame en los comentarios.